Ok, está bien. Bueno, Porque ayer vamos a darle. vamos a darle. Vamos a empezar. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Mi nombre es Jorge Olavarría, soy profesor universitario. En esta oportunidad quiero proponerte un curso que se llama Identidad Moral y la auténtica prosperidad. Y como verás, esos dos conceptos voy a tratar de enlazarlos porque creo que se necesita ese enlace para hacernos más creativos, productivos, exitosos, incluso libres de culpa. La única herramienta que necesitas para este curso es aceptar que ya eres una persona moral y está dirigido a cualquier persona interesada en prosperar y acercarse a su propio marco moral en vez de obviarlo y huir de él. Y espero que de alguna manera te interese estos conceptos y que podamos participar en estos cursos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los miércoles, a Su No Callaret. Hoy, 6 de diciembre de 2023, y vamos a estar conversando con un excelente analista, ustedes ya lo conocen, además editor de portales, y un hombre que le sigue el pulso al el acontecer nacional, sobre todo. Él está en Caracas, él es Eduardo Martínez, y yo la verdad es que cuando le contacté ayer, era para hablar de sus últimas columnas o artículos, pero al despertarme hoy muy temprano, encontré con una Venezuela diferente. Es decir, ya ahora como que vamos a una guerra. Y yo te quería preguntar, Eduardo, bienvenido. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Te quería preguntar, Maduro está preparando un Malvinazo. A Eso eso tú... parece, Ajá, eso cuéntame. parece. Mira, yo tuve una reunión con unos expertos hace como 4 meses, 5 meses, y querían hablar del Esequibo, y que era una reunión privada, y querían hablar de la Corte Penal Internacional con las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Cuando ellos hablaron, expusieron sus razones, gente muy competente legalmente, de mucha experiencia internacionalmente. Yo les advertí al final que ellos me iban a decir loco, pero que yo venía un Malvinazo 2. Mm. ¿Por qué? Porque bueno, porque tienes que ver la situación que vive el país y la comparas con otra realidad. Nunca es igual, pero que se estaban dando ciertas coincidencias y que no era una coincidencia lo que yo pensaba que podía ocurrir. Que me llamaran loco, como en efecto después me dijeron que yo estaba loco en aquel momento, y después me han venido dando la razón, pero son opiniones entre amigos. Mm. ¿Por qué? Porque en el año 91 el gobierno militar argentino tenía la peor impopularidad, la más grande impopularidad de gobierno alguno en la Argentina. Segundo, no tenía Ese era dinero. el gobierno eh, Demasiado. ¿No era Galtieri? Galtieri, perdón. Ajá. Y después tenía una deuda inmensa que no tenía cómo pagarla. El país estaba destruido de muchas maneras. Y agarraron, tú sabes que los latinoamericanos corremos más por el hombrillo que por la vía rápida. Se fueron Mm. por el hombrillo e invadieron las Malvinas. Y bueno, y sabemos lo que ahí pasó. Porque despiertan el sentimiento patriótico de la población que ya no les apoya.
Eso fue lo que pasó en la Argentina. Se veía un Malvinazo. ¿Cuál era la situación de Venezuela hace 4 meses? Bueno, que no sigue siendo distinta, agravada tal vez por lo que está pasando ahora. Un gobierno con la popularidad más baja que quedó demostrada en la primaria. Un gobierno que no tiene financiamiento, que está en default, pero que los países no han querido declararle el default porque eso significa, tiene otras consecuencias inclusive para los que tuvieron la idea de prestarle a Venezuela, porque una cosa es que no te paguen y otra cosa es que tú declares el default porque tienes unas consecuencias inmediatas. Y tercero, una situación política interna frente a unas elecciones presidenciales con un presidente en ejercicio que quiere ir a la reelección, que además está siendo enjuiciado en La Haya, que tiene precio a su cabeza por tribunales federales norteamericanos, que está prácticamente aislado y que los 30 países, 40 países que pudieran prestarle dinero, darle créditos, etcétera, no le reconocen. Lo aceptan porque es el presidente, pero están distantes. Eso hace una situación, ¿cómo revierten eso? Claro, y tú tienes mucha razón cuando hablas de las coincidencias entre el régimen de Galtieri, que también era un militar argentino, era una dictadura lo que había, y esa dictadura había mermado muchísimo, había una crisis económica gigantesca, pero además también había acusaciones a Galtieri por violaciones de los derechos humanos. Por el gobierno militar venía con unas que eran evidentes. Sí, claro. En Venezuela han estado más escondidas. Y pero lo que quiso entonces él fue unificar a la nación argentina en torno a él. Claro, en torno al régimen. Exacto, en torno al régimen. En torno al régimen. Otro lo reemplazaría si los generales, como decidieron después, quitarlo. Exactamente. Por el fracaso de las Malvinas. Para lavarse la cara, porque de eso se trata. Entonces yo veía una situación similar. Además, hay otro factor que se le viene encima al gobierno venezolano. En abril de este año, decidió la Corte Internacional de Justicia que era competente para la demanda que había introducido, creo que 2 años antes, 2019-2020, por ahí, había introducido Guyana. Ellos habían declarado que no era competente, que ellos nos iban a ir, que ellos, aunque fueron al final, pero con una posición muy ambigua. Y en ese momento, ellos despreciaron a la corte lo que estaba sucediendo y de repente abogados que contrataron los tuvieron que haber convencido de que ese no era el camino correcto. Pero ya Guyana había logrado que se admitiera la demanda en la Corte Internacional de Justicia. Resultado que ellos tienen que revertir eso porque ahí hay otro problema. Pero no lo van a poder revertir, Eduardo. ¿Cómo reviertes tú eso? O sea, además te has presentado. Claro, pero es que además hay otra situación hacia lo interno. No es el problema solamente electoral. Cuando tú hablas con cualquier militar, desde sargento a general en jefe, pasando por los mayores generales y los almirantes y las almirantas, tú encuentras desde toda la vida que hay 2 puntos que la Fuerza Armada no admite: perder el Golfo y perder Guyana. Pero tú me estás hablando, Eduardo, ya va. Pero tú me pero estás si hablando, tú pierdes, te pero explico. me estás hablando de unos militares de antes, no los de ahora. Porque si hubiesen unos militares serios, ya le estarían pidiendo la renuncia, ¿de verdad? La cual aceptó. Deberían pedirle la renuncia porque yo creo que es preferible que se vaya el tirano que una guerra contra el Comando Sur, como lo está anunciando ya el presidente de Guyana, que lo está diciendo. Ya nosotros activamos nuestros lazos de amistad y estamos conversando con la región y estamos conversando con el Comando Sur. ¿Qué te está diciendo? Claro, bueno, pero ese es el juego de Guyana también. Pero fíjate una cosa, cuando tú pero hablas... ya va, Eduardo,
no es el juego de Guyana solamente. Pero ¿qué le dijo Lula da Silva, chico? ¿Y Lula da dónde Silva fue, Lula y da Silva le dijo, oye, vale, tengan sentido común, Venezuela. dónde fue el presidente de Guyana apenas se realizó el, el referendo? Se fue a entrevistar con Díaz-Canel. Por eso te estoy diciendo. ¿Y Díaz-Canel a quién apoya? No apoya a Guyana. Apoya lo que le interesa. Bueno, pero lo apoya de siempre. Si es que mira, Eduardo, ya va, yo te voy a dejar seguir tu relato. Pero es que yo creo que no solamente, como dicen algunos analistas, esto es para defender un territorio que es nuestro y porque además tienen minerales y petróleo y todo lo que tú quieras. Yo creo que este es un tema, como yo siento que tú lo estás llevando, además hacia impedir unas elecciones en el 2024. O sea, porque Eso es obvio. hay una conmoción nacional y vamos por una guerra, entonces no hay elecciones. Porque este es un régimen que hace lo que sea para mantenerse en el poder, ¿cierto? ¿Cierto? Así que yo pienso que pueden ser una u otra, y me inclino más hacia la de evitar unas elecciones, y si tengo que llevar a una guerra, llego a una guerra. Porque además, fíjate, a mí me llama poderosamente la atención que estos tipos hablan de la soberanía, pero están en el globalismo. Porque tú ves que ellos todos se unen para un fin común, que es mantenerse en el poder. Ahora, con relación a Guyana, mira, yo no sé qué creer. Es decir, yo no sé si de verdad Maduro lo está defendiendo o esto ya está entregado. Yo creo que esto está entregado desde el 2004. Desde que Chávez les permitió construcciones, exploraciones, etcétera, eso se entregó. Es mi opinión. Y yo sé que el régimen saca videos de Maduro, de Chávez del 2000 y escondió los del 2004. La verdad es que yo no sé si esto todo es un juego donde todos ellos están jugando a lo mismo, a hacernos creer a nosotros, por un lado, que Maduro está defendiendo el país, mientras que ya lo entregó, porque no se nos puede olvidar, Eduardo, que Maduro era el canciller. Estaba ahí. Estaba ahí, avaló con su firma todo. Te cuento algo. Ajá, Es lo que te quiero contar. Nosotros tenemos la visión normal de hablar de los militares como algo monolítico. ¿Ok? Cuando tú hablas, dependiendo del militar con el que tú hablas, normal y corriente, porque todos aquí al final de alguna manera nos encontramos. El país no es Estados Unidos. Este es un país pequeño. Cuando tú hablas con los militares medios, hay los militares que llegan hasta el curso de Estado Mayor tienen una visión muy pura de las cosas, poco política de las cosas. Cuando los meten en la centrífuga del Estado Mayor, que es cuando ellos ven el mundo más allá de los cuarteles militares, ellos empiezan a tomar posiciones políticas. Bueno, hay algunos que se enchufan, hay unos que se asocian, hay unos que han sido protegidos, pero hasta que llegan a los cursos de Estado Mayor, su posición es muy institucional, inclusive en estos momentos. Y para ellos es inadmisible que se pierda la Guyana, porque es lo que le martillaron en la cabeza, y se pierda la posición venezolana sobre el Golfo. Entonces, ¿qué ocurre en eso? El gobierno, si en abril del año 2024, que es cuando debe presentar su alegato ante la Corte Internacional de Justicia, pierde la Guyana, pierde el Esequibo, perdón, y lo puede perder definitivamente, la reacción militar de los cuadros medios va a ser muy fuerte. Y eso lo saben los generales. Y eso lo debe saber Maduro. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas cuando hubo la hipótesis de Caraballeda para resolver el problema del Golfo?
En esa reunión a puerta cerrada, la oficialidad sacó el tema de Guyana. Mira, Y yo también, tendría que ver eso, porque eso lo sacó. yo tendría que ver eso, porque yo lo que vi fue, lo que veo ahora son unos militares que hacen colas para allá votar y que matraquean Para recoger la en las bolsa, claro. alcabalas y que andan en una... Claro. Todo eso Yo está veo otra ocurriendo, cosa, es una yo veo otra cosa. A descomposición. mí lo que me preocupa realmente es que este señor, que ni siquiera es venezolano, o sea, es que a mí me da hasta, bueno, si no fuera tan dramático me daría risa. Un señor que no es venezolano, hablando de soberanía y de la defensa y metiéndonos a nosotros en este Pero, berenjenal. ¿Vamos a ir a guerra o no vamos a ir a la guerra? Mira, yo no lo sé, pero lo que sí sé, y eso lo vamos a dejar para el segundo segmento, es que tú has escrito hoy un artículo que se llama No son juegos, pero pusieron a Tumeremo en el mapa. Yo quiero que en la segunda parte de este programa, en el segundo segmento, hablemos de estos 8 puntos de los que habló ayer Nicolás Maduro. ¿Te parece? me parece muy bien. Vamos entonces a la pausa. Recuerden, luego entran en el segundo segmento de No Callaré, por aquí, por el canal de Nitu, con Eduardo Martínez. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.